Bueno, muy buenos días, bienvenidos a este comentario para la liturgia de la palabra, con la bendición del Señor para ustedes y para cada una de sus familias, augurándoles una muy buena jornada. Bueno, seguimos este recorrido de la palabra de Dios, y en ella, pues, la carta a los hebreos sigue insistiendo sobre la supremacía del sacerdocio de Cristo, que en esa entrega generosa que culmina en la cruz, pero en la entrega generosa del día a día, de la entrega de su cuerpo y de su sangre en el caminar del anuncio, pues nos va dando también la clave a nosotros para el desarrollo de este ministerio del sacerdocio común desde el bautismo. Todos estamos llamados a ser agentes multiplicadores de la experiencia del sacerdocio de Cristo en esa entrega generosa, responsable y constante del día a día en nuestro servicio a la vida, a nuestros hermanos, ¿no? Pero quiero centrarme hoy en una manera muy especial en esta parábola del sembrador tan eh, recurrente dentro de los evangelios, ¿no? Y ella pues sirve de fondo para hablar de la salvación. Cuando Jesús quiere hablar de la salvación, no se enfrasca en una disertación rebuscada de conceptos y palabras que puedan ser consideradas metodológicamente científicas. No, habla desde la expresión del ordinario, de lo cotidiano, y aquí pues evoca nada más y nada menos que algo tan común y corriente de pronto para nosotros, los de la cultura urbana. Podíamos fatigar un poco, sin embargo, creo yo que no es desconocido la experiencia que cada año se renueva en ese mundo agrícola. Y están esos dos momentos. Por un lado, el momento difícil y fatigoso de la siembra, y luego viene ese otro momento que es la alegría desbordante de la cosecha. O sea, una siembra, esto es muy importante, creo que es muy iluminador, una siembra que va acompañada de lágrimas porque se tira aquello que todavía eh, podría convertirse en pan, pero que se expone de alguna manera también a la incertidumbre, ¿no? En el campo el campesino trabaja, prepara el terreno, arroja la semilla, pero como ilustra la parábola del sembrador, no se sabe si caerá esta semilla en el buen terreno, o si los pájaros la comerán, o si arraigará, o si echará raíces, o si llegará a ser espiga. Simplemente se dispone un terreno, se siembra y hay un tiempo de espera, hay un tiempo de paciencia, acompañado obviamente de un trabajo previo, ¿no? Esto es bien interesante. Arrojar la semilla es de por sí, nos lo recuerda el Papa Benedicto en uno de sus comentarios. Arrojar la semilla es un gesto de confianza y esperanza. O sea, es necesaria la laboriosidad del hombre. De hecho, Dios no interviene sin el asentimiento del hombre. Agustín lo va a recordar eh, dentro de las máximas clásicas, ¿no? La gracia supone natura, la gracia de Dios supone el asentimiento de la naturaleza humana, de nuestro sí. Entonces, ese tirar la semilla que supone confianza y esperanza, es necesario la laboriosidad del hombre, pero luego se debe esperar y entrar en una espera paciente que a veces tiene esos tintes de impotencia, ¿no? Sabiendo que muchos factores, y esto es interesante para la reflexión nuestra, que muchos factores determinarán
el éxito de la cosecha, pero que siempre corre el riesgo del fracaso, ¿no? O sea, no obstante, año tras año, lo recuerda el Papa Benedicto, año tras año el campesino repite su gesto y arroja su semilla, y cuando esta semilla se convierte en espiga y los campos abundan de cosecha, llega pues una alegría desbordante ante un prodigio extraordinario, ¿no? Jesús era conocedor de esta experiencia y nos recuerda el Papa, hablaba a los suyos de ella. Decía, el reino de Dios se parece a un hombre que echa la semilla en tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana, la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. Este capítulo cuarto de San Marcos, ¿no? Es el misterio, lo dice el Papa, es el misterio escondido de la vida. Son las extraordinarias maravillas de la salvación que el Señor obra en la historia de los hombres y de la que los hombres ignoran el secreto. La intervención divina, cuando se manifiesta en plenitud, muestra una, muestra una dimensión desbordante, como los torrentes del Negev y como el trigo en los campos. Yo creo que es interesante ver cómo ante la siembra de la palabra, y lo vamos a ver a continuación, hay una gran expectativa. Hay una semilla, que es la semilla de la vida, que es la semilla que sembramos para el crecimiento del campo de nuestras mejores opciones y propósitos, de nuestras mejores misiones, llámese educador, llámese evangelizador, llámese padre de familia, esa semilla que tiramos que que en el saber cristiano es la palabra de Dios y su proyecto, esa semilla que tratamos de cultivar, esa semilla frente a la cual tratamos de preparar los terrenos, pues tiene esa doble dimensión, como nos recuerda el Papa Benedicto, por un lado de gran esperanza, de constancia y de perseverancia, de cuidado y diligencia en la limpieza del entorno para que la semilla entre en la mejor disposición, pero también estamos expuestos a veces al fracaso, a los pájaros del camino, a las inclemencias, a la aridez, a la falta de cuidado para que ella vaya creciendo. Todos estos elementos hacen sí que la semilla que se siembra pues tenga también de parte nuestra una gran responsabilidad. Esa semilla de la palabra está ahí, ¿no? Yo pienso que es bien interesante ver un poco qué se cosía allí en esta parábola. Ahora, se podría mirar esta página desde el punto de vista de los que ponen dificultades a la palabra, por ejemplo. Por ejemplo, la superficialidad del pueblo muchas veces, los adversarios ciegos, los demasiados preocupados de las cosas solo materiales, que ojo, son importantes. No solo de pan vive el hombre, pero tampoco sin el pan puede vivir el hombre, pero también se puede mirar desde el lado positivo. O sea, a pesar de las dificultades, esta palabra de Dios, de su reino, logra en medio de las dificultades internas y externas a nosotros, logra dar fruto abundante al final de los tiempos y también ahora en nuestra historia, ¿no? Y podemos aplicarnos esta parábola en muchos sentidos, en ambos sentidos. Por ejemplo, ante todo, preguntémonos qué tanto por ciento de fruto produce en nosotros la gracia que Dios nos comunica, esa semilla del reino, sus sacramentos, en concreto
esa palabra de Dios que escuchamos en la Eucaristía, produce un 30, un 60, un 100. ¿Qué es lo que impide? También es una muy buena pregunta autoimplicativa para cuestionarnos a nosotros. ¿Qué es lo que impide a la palabra de Dios producir todo su fruto en nosotros? ¿Qué es? Las preocupaciones, la superficialidad, las tentaciones del ambiente. ¿Qué clase de campo somos nosotros para esa semilla que por parte de Dios es siempre eficaz y llena de fuerza? A veces la culpa puede ser de fuera, las piedras y las espinas, a veces de nosotros mismos, porque somos mala tierra y no abrimos de una manera sincera y honesta, pues nuestro corazón a la palabra que Dios nos dirige, a la semilla que Él siembra, lleno de ilusión en nuestro campo. También haríamos muy bien en darnos por enterados de otra lección. Jesús nos asegura que la semilla sí dará fruto. Esa semilla de Él, que es su palabra, que es palabra viva y eficaz, esa semilla da fruto. Que a pesar de que este mundo que nos parece a veces un terreno estéril, a veces criticamos a la juventud, a la sociedad distraída, perdón, a la falta de vocaciones, los defectos que descubrimos en la iglesia, sí, tenemos muchos defectos, no somos perfectos y a veces nosotros mismos somos los culpables de que no haya una buena cosecha. Dios, en medio de todo eso, ha dado fuerza a su palabra y germinará contra toda apariencia. O sea, no tenemos que perder la confianza y la esperanza. No, Señor. Es Él quien en definitiva hará fructificar en nosotros esa palabra. Pidámosle pues al Señor que nos acompañe y que nunca deje de palabra. Pidámosle que preparemos ese terreno del corazón permanentemente para que esa palabra dé frutos abundantes y que esos frutos abundantes reflejen una humanidad cada vez más justa, más humana y más fraterna. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.